A finales de 2025, el fútbol mundial es testigo de un hito histórico cuando Transfermarkt anuncia que 3 jugadores tocan la marca de los 200 millones de euros, la valoración más alta que jamás haya existido. Por primera vez en la historia del fútbol de élite, el valor no pertenece a un individuo solitario, sino que es la convergencia de 3 arquetipos de superestrellas diferentes. Y lo que es más especial, entre ellos aparece un hombre de 18 años, algo sin precedentes en más de un siglo de fútbol profesional. Es el momento en que el genio adolescente, el monstruo del gol y la superestrella global se paran juntos en la cima de la pirámide de valor. Esos 3 nombres son Lamine Yamal del Barcelona, Erling Haaland del Manchester City y Kylian Mbappé del Real Madrid. Todos tasados en 200 millones de euros, pero detrás de esa cifra idéntica hay 3 significados completamente distintos. Y es precisamente esa diferencia la que convierte al 2025 en una verdadera revolución en la forma en que el fútbol mundial percibe el valor de un jugador. En el mundo del fútbol moderno, Transfermarkt no es simplemente una página de datos, se ha convertido en el barómetro que refleja el poder y el orden del fútbol global. Es importante enfatizar, esas cifras no son el precio de venta real, sino un sistema de referencia integral donde se ponderan muchos factores al mismo tiempo. Hablamos de la edad, el rendimiento en la cancha, el potencial de desarrollo, el valor comercial, el impacto mediático y especialmente la jerarquía del club que el jugador defiende. Por eso mismo, la valoración tiene un peso que va mucho más allá de los números fríos. Impacta directamente en la estrategia de fichajes de los clubes. Define quién es intransferible y quién es un activo rentable. Influye en la negociación de contratos, donde el jugador y su agente usan el valor de mercado como una palanca de poder, y en el fondo, contribuye a posicionar el estatus de todo un equipo en el mapa del fútbol mundial. Un club que posee varios jugadores de 100 millones significa que está en el centro mismo del juego. Durante años, la marca de los 200 millones de euros se consideró una zona intocable. Incluso Lionel Messi en la cúspide de su carrera solo llegó a los 180 millones de euros en el periodo 2017 hasta 2018. Kylian Mbappé se acercó a ese umbral tras el Mundial de 2018, pero fue hasta los años 2020, junto con Erling Haaland y Vinicius, que el fútbol se fue acostumbrando a las cifras descomunales. Al entrar en 2025, esa barrera psicológica se rompió oficialmente. Los 200 millones ya no son la excepción, sino que se convierten en el nuevo estándar para las superestrellas capaces de definir toda una era. Los números a veces hablan más que 1000 palabras, y el caso de Lamine Yamal es la prueba más clara de un fenómeno nunca antes visto en la historia del fútbol moderno. A finales de 2025, el talento criado en la Masía es valorado en 200 millones de euros, convirtiéndose en el jugador más valioso del planeta al cumplir apenas los 18 años. Eso lleva a Yamal a la cima del mundo y lo transforma en el jugador más joven de la historia en tocar esa cifra que antes parecía inalcanzable. Al mismo tiempo, supera oficialmente a Lionel Messi para convertirse en el jugador con el mayor valor de mercado en la historia del Barcelona. Su viaje de revalorización tiene los tintes de una historia de ficción. En el verano de 2023, con solo 16 años y sin una temporada completa con el primer equipo, Yamal solo estaba tasado en 25 millones de euros. Apenas unos meses después, esa cifra subió a 60 millones a finales de 2023. Para 2024 se disparó a 180 millones y cerró el 2025 en la marca de los 200 millones. En menos de 3 años, su valor se multiplicó por 8. Una velocidad de crecimiento sin precedentes en la historia del fútbol profesional. No es casualidad que el Barcelona le entregara a Yamal la camiseta número 10, esa que solía estar ligada a Lionel Messi, a una edad en la que la mayoría de los jugadores aún están aprendiendo a adaptarse al fútbol de élite. Yamal ya se ha convertido en un pilar irreemplazable en la alineación del Barça. Ha jugado 126 partidos oficiales con el primer equipo, ganado 2 títulos de la Liga, posee un total de 4 grandes trofeos y, especialmente, es campeón de la Eurocopa con la selección de España, un logro que supera cualquier estándar de edad. Al ponerlo en la línea de tiempo histórica, la diferencia se vuelve aún más nítida. Lionel Messi, el más grande en la historia del Barcelona, nunca tocó los 200 millones en valor de mercado. Kylian Mbappé tuvo que llegar a los 20 años para alcanzar una cima similar. Erling Haaland, a los 18, solo estaba valorado en unos 5 millones de euros cuando jugaba en el molde. Yamal ha roto por completo todas las curvas de desarrollo tradicionales, empujando los límites del fútbol juvenil a un nivel que no existía. Más importante aún, el valor de Lamine Yamal va más allá de los números en la tabla. Él es la prueba del renacimiento del Barcelona tras la era Messi. Es la cara central del fútbol español post-Messi.
y es el jugador considerado intransferible en cualquier escenario. Para el Barça, él es el cimiento estratégico para toda una década futura. Su valor es mayor que cualquier cifra monetaria. Si Lamine Yamal representa el futuro y el potencial infinito, entonces Erling Haaland es la encarnación más clara del valor presente. Ese valor de certeza, verificable con números fríos pero llenos de peso. El delantero noruego sigue manteniendo su posición en la cima mundial con 25 goles en todas las competencias, incluyendo 19 tantos en la Premier League. No solo anota mucho, Haaland mantiene la eficiencia goleadora más alta de Europa, convirtiendo cada aparición en el área en una amenaza constante. Lo que le permite mantener su valor tope no son los momentos de explosión improvisada, sino una estabilidad casi absoluta. A los 25 años, en la etapa más ideal de su carrera, lo suficientemente joven para seguir creciendo, lo suficientemente maduro para mantener un rendimiento de élite por muchos años. Físico superior, velocidad, potencia y capacidad de remate diversa hacen de Erling Haaland el modelo de delantero centro perfecto del fútbol moderno. Más importante aún, encaja casi perfectamente en la estructura táctica del Man City, donde cada sistema está diseñado para optimizar la capacidad goleadora del número 9. El valor de su estatus no está en la palabra potencial, sino en la garantía de títulos. Un equipo que tiene a Haaland significa que automáticamente se clasifica en el grupo de aspirantes al campeonato en cualquier torneo que juegue. No necesita tiempo para adaptarse a la liga. No depende de la forma momentánea y rara vez desaparece en los momentos decisivos. En un mundo del fútbol que valora cada vez más la eficiencia, Haaland es la promesa más firme de éxito. Por lo tanto, la cifra de 200 millones de euros no es emocional ni una esperanza lejana. Es un cálculo lógico. 200 millones de euros por 30-40 goles cada temporada, por una estabilidad que dura años y por la capacidad de cambiar el destino de una carrera por el título. En ese aspecto, Erling Haaland es el estándar más alto de valor seguro en el fútbol de élite de 2025. Si Erling Haaland es la certeza pura en el césped, entonces Kylian Mbappé representa el arquetipo más completo del fútbol moderno. Talento, títulos, atractivo comercial y poder mediático convergen en un solo individuo. La primera temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid ha demostrado por qué Mbappé es considerado la pieza perfecta para el Bernabéu. Anotó 27 goles, incluidos 17 en la liga, adaptándose rápidamente al nuevo entorno y convirtiéndose en el centro del juego del equipo real. A diferencia de muchas estrellas que sufrieron en su primer año en Madrid, Mbappé se integró casi al instante. Velocidad, capacidad de explosión en espacios reducidos, frialdad frente al arco y temple en los partidos grandes le ayudan a cumplir y elevar las expectativas. El Bernabéu no es presión para el capitán de Francia, sino el escenario perfecto para afirmar su estatus de superestrella probada en todos los niveles. Sin embargo, el valor de Mbappé va mucho más allá de lo que sucede en los 90 minutos de juego. Él es la cara global de la nueva generación de jugadores, donde el fútbol se cruza directamente con la cultura pop, la economía y la política deportiva. Mbappé aparece en campañas publicitarias mundiales, es el centro del flujo mediático y se convierte en un personaje con una influencia que rebasa los límites de la cancha. Para el Real Madrid, él es el pilar del nuevo proyecto de los Galácticos, trayendo tanto éxito deportivo como consolidando la posición de marca número 1 del mundo. Es por eso que la valoración de 200 millones de euros refleja el número de goles y la forma actual. Ya no es una historia de potencial, sino la suma de experiencia de élite, atracción comercial y poder. En este momento de 2025, Mbappé no es simplemente un futbolista, sino la marca de fútbol más grande del planeta, donde cada carrera lleva consigo valor económico, mediático y poder global. Detrás de este triángulo de 200 millones de euros hay un grupo de estrellas sobresalientes, pero aún existe una brecha clara entre la superestrella y la cima de la pirámide. Jude Bellingham está lo más cerca con una valoración de 160 millones de euros, siendo el centro del Real Madrid en los años venideros. Vinicius Jr. le sigue de cerca con 150 millones, representando velocidad y desequilibrio. Pedri alcanza los 140 millones, representando la sutileza y la inteligencia del fútbol español. El siguiente grupo incluye a Jamal Musiala, Michael Olise y Bukayo Saka, todos valorados alrededor de los 130 millones de euros, jugadores que pueden explotar para acercarse a la cima. Más allá están Cole Palmer, Declan Rice y Alexander Isak en la marca de los 120 millones. El año 2025 será recordado como el momento en que el fútbol mundial presenció por primera vez a 3 jugadores alcanzar la marca de los 200 millones de euros. No es solo un récord numérico, es un hito para un cambio fundamental en cómo se define el valor de un jugador. Lamine Yamal abre una nueva era donde la edad ya no es un límite. Erling Haaland representa la certeza absoluta de la victoria y los títulos. Kylian Mbappé es la cima integral del fútbol moderno.
Por lo tanto, 2025 no es simplemente el año de las tablas de valoración récord. Es el año en que el fútbol mundial redefine el valor humano y afirma que, en su punto más alto, el fútbol es el poder que da forma a toda una época.